Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Me escuchan? Sí. Hola, sí. Sí. Bueno, simplemente avisarles que ya tienen en el campus habilitado por el tema de los trabajos prácticos. Gracias, Eva. Gracias. A ver si les puedo mostrar, pero ahí está, ¿lo están viendo en pantalla? Sí, se va. Sí, sí. Bueno, en la parte de acá de regularidad o actividades, ahí tienen la parte para entregar la monografía. Después, cuando pueda alguien que lo pruebe, tiene que subir el archivo y apretar el botón de enviar. Si no apretan el botón de enviar, le va a quedar solamente cargado para ustedes y nosotros no lo vamos a poder ver. ¿Ok? Bueno, Vale, gracias. Después, cuando pueda alguien que lo revise y cualquier problema que tengan con el tema de la subida o del envío, me avisan. Dale, dale. Pregunta, Seba, ¿el viernes que viene vamos a tener clase? Sí, con el tema del cronograma, ahí ya se conectó el doctor. Seguimos con las clases virtuales. Fíjense que en el cronograma había, por ejemplo, en el de ética había un segundo examen, tenían, si no me equivoco, era el 7 de junio, ¿verdad? No sé si alguien está mirando el cronograma. Sí. Bueno, esa fecha quedaría para el examen presencial, que sería el examen, y después el 14 quedaría recuperatorio en el caso de que alguno no haya podido dar o le vaya mal. Ya terminaríamos la materia. ¿Y el del 30, que es ahora el de riesgo también, queda igual? El segundo Sí, parcial. sí, para las dos materias igual. Ok. En principio quedaría para el 7 de junio. Así que de acá en adelante tienen todas clases virtuales. En principio, cualquier cosita, obviamente les avisamos. Sí, o sea, la entrega del trabajo es de esto lo que hablamos con el doctor recién, lo que le comentó recién. Pero tienen clases igual, van a seguir con clases. De los dos. Exactamente. Ok. ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, arrancamos Sí, entonces. Listo. Dale. ¿Está todo claro con Seba? sí, perfecto. Sí. Perfecto. Bueno, bárbaro. Bueno, armamos lo que viene. Acá lo que sí nos tiene que quedar claro es, vamos a hacer exactamente un trabajo que va a ser de introducción a la ética y que nos dé los conceptos y aplicaciones de la ética. Y entonces, acuérdense que teníamos dos cuestiones que eran estructurales de esta visión del pensamiento, que era, por un lado, la moral, que es la construcción que está ligada a las costumbres, a los pueblos, a las sociedades, a las épocas, al pensamiento religioso, a la educación, y la ética, que es, por encima de la moral, las cuestiones que se hacen filosóficamente, advirtiendo cuáles son las posibles condiciones que tienen
esas cuestiones morales y de qué manera la ética tiene que impulsar un conocimiento de ese tipo de acciones de tal manera que se pueda dirimir si un hecho está dentro de la construcción ética para el bien de la sociedad y de la humanidad. Un ejemplo, ustedes saben, por ejemplo, que hay pueblos de determinadas características que tienen determinadas costumbres. No voy a identificar a tal o cual, pero ahora con la corriente feminista y un montón de cuestiones, se pasó de largo toda otra situación que tiene que ver con la historia de la humanidad y que era cómo era la vida antes de que pudiéramos entrar en este nivel de aceptación social de los distintos pensamientos. En general, las sociedades primitivas se estructuraban en función de normas rígidas, que algunas fueron reclamadas por la religión o por la creencia, y fueron impuestas como si hubiera un orden superior que dictaminara que esto tal o cual cosa está bien o mal. De ahí salen nuestras religiones principales, los monoteísmos, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo salen de la misma entidad de comprensión. Después, todo lo literario es para discutir, pero la idea era de qué manera vivimos mejor, con una ley, con algo que diga cómo tienen que hacerse las cosas, o fuera de ese algo y que cada uno haga lo que quiera. Evidentemente la sociedad entendió, las sociedades, el ser humano entendió que era mucho mejor en función de los objetivos y de cuidar la vida, vivir bajo normas, que vivir sin normas. Capítulo aparte, pareciera ser que acá en Argentina todavía no se sabe bien si en realidad eso es bueno o es malo, pero los espíritus religiosos que ocuparon estos años de la historia, estoy hablando de 3.000, 4.000, de la época de los faraones, los espíritus religiosos tuvieron la condición de decir, bueno, esto lo manda Dios, va a poner un ser todopoderoso, que no es en este momento el momento de decir si existe o no existe, no estamos en esa discusión, y esta ley es lo que hay que cumplir. El que no cumpla con esta ley está enfrentando al que es dueño de nuestra vida, de nuestra promoción. Bueno, pongan lo que quieran, los sacrificios de los aztecas, sacarle el corazón darle sangre a la tierra. ¿Cómo lo podemos ver eso juzgado? Si nosotros usamos los términos que hoy tenemos y vemos lo que pasaba en sociedades primitivas, sería prácticamente imposible tolerar, porque veríamos cosas que sinceramente no van con nuestra costumbre del cotidiano, del día a día. Sin embargo, y por más que nos pese, todas esas cuestiones tienen justificaciones. Y tienen las justificaciones en este hecho, en el cual cada sociedad fue estableciendo sus normas y llegamos a las normas de la ética. El trabajo lo vamos a hacer con definiciones, por ejemplo, muy claras. La introducción es lo mismo. Dijimos que vamos a hacer una pequeña introducción de la ética. ¿Qué significa y qué es la ética? Y nuestro trabajo, o el objetivo de nuestro trabajo, es diferenciar, escuchen bien lo que digo, es diferenciar las cualidades de la ética de las cualidades de la moral, sin entrar en ningún tipo de divergencia. O sea, ninguno de nosotros va a decir si está bien o mal lo que pasó hace 820.000 años, ni hace 3 días. Vamos a decir, la ética sostiene esto, la moral sostiene esto. ¿El por qué estamos estudiando esto? Bueno, es por formación y de última, por tener también una razón de justificación en cuanto a que al hecho que hacemos nosotros de compartir nuestro conocimiento y hacer algo por los demás,
tiene que estar por lo menos encuadrado dentro de una razón que tenga que ver con la plenitud de ese ser humano, ¿no es cierto? Siempre lo de la ética fue relativo a la cultura y a la sociedad en la que existe. Nosotros venimos de la cultura grecorromana y tenemos una ética que es la occidental, pero en Asia hay otra ética, en la misma China hay otra ética, que no es la estrictamente aristotélica. No hablo de bondades, ni de cualidades, ni de virtudes. Hablo de la diferencia que hay porque venimos de una cultura que ya tiene una condición. Entonces, hay una cuestión que en todo esto es relativo, que les trae el problema. Lo relativo de esto es que estamos tratando de sostener qué es moral y qué es inmoral. En ese punto existe un relativismo que sostiene que esto va a depender de la época, el lugar, el modo, el tiempo y la forma en la que suceden las cosas. Entonces, de antemano sabemos que en la introducción vamos a definir qué es la ética, vamos a distinguir cuál es la diferencia con la moral y vamos a establecer que las diferencias son relativas porque dependen de esto que ustedes van a estudiar, que es el momento histórico, lo que se piensa, la situación, el lugar, el modo. Porque ningún argumento se puede imponer con iguales valores en todas las sociedades. Es imposible eso. Cualquier hecho que ocurra en un determinado momento y lugar tiene que estar traspasado por estas cuestiones que estamos acá tratando de entender. Sin ir más lejos, la sobrevida de los chicos que quedaron en los Andes 70 días prisioneros de la montaña, alguna cuestión que puede haber pasado en un naufragio, temas que se han visto en la conflictividad, la necesidad de con un recurso hacer tal o cual cosa en relación a algo o a alguien, siempre hay que estar dispuesto a este tipo de debate. Así que, dicha la introducción, vamos a lo que decíamos, el marco teórico, tienen el mismo esquema, la misma plantilla de lo que les di, y entonces, en esto, lo que van a ser claros, en darme las definiciones claras de la ética y su relación con el término moral y con las normas y con los valores. Pasado esto, les pido, hecha la definición, que hagan la historia y el desarrollo. Creo que les dejé unos autores y algunos cambios. Hablen de las principales corrientes, que creo que también se la di. Perdón, profe, ¿qué dijo? ¿La principal qué? Las principales corrientes que hay es el utilitarismo, el deontologismo, que es el de los deberes, cumplir siempre con el deber, el de la virtud, que decía Aristóteles, corrientes que tuvo la ética, que creo que le di en los apuntes. Tal autor pensó que, bueno, que de tal manera, tal de otro. Lo tienen resumido, pero estrictamente, ¿no? Porque Sí, una sí, vez cierto. que se ponen en materia, ¿qué es ética, tal cosa? ¿Qué se diferencia con la moral de esto y del otro? ¿Cuáles son otros términos relacionados? Normas y valores, perfecto. ¿Cómo se desarrolló la ética? Bueno, en algún momento en Grecia empezaron a hablar, bla, bla, dos cosas. Filosofía antigua. ¿Qué corrientes surgen a partir de que aparece esta figura, esta materia dentro de la filosofía?
Y entonces ahí describen, bueno, hay una que es el utilitarismo, que todo lo que hay que hacer tiene que ser bueno para los demás, hay otro que habla de la deontología, que dice que todo lo que se debe hacer es en función de un deber que uno tiene que cumplir. Después está la ética de la virtud, ser sano, no fumar, no tomar, no escabiar, no salir de joda, todo ese tipo de cosas. Y todas esas cosas son temas que directamente se juntan, lo investigan, lo asocian y lo ponen. Y acuérdense que los conceptos que estamos tratando de develar acá son los conceptos que tienen que ver con el deber, con el bien, con la justicia, con la responsabilidad y con la libertad. Se lo repito para que lo tengan todos en función de lo que estamos viendo. Son conceptos que tienen que ver con el deber, con el bien, con la justicia, el deber, el bien, la justicia, la responsabilidad y la libertad. La metodología que van a usar es muy fácil. La revisión de lo dicho en clase, más lo que quieran investigar por su cuenta. Diciendo, bueno, tal filósofo puso tal cosa, tal otro otra. Así es fácil. A ver, abro cualquier, qué sé yo, Google, a ver la ética, ¿qué es? Van a ver un choclo, dicen, bueno, a ver, pero acá, ¿qué pasó? ¿Arranca en qué época? 500 antes de Cristo. ¿Quién habla de la ética? Aristóteles. Bueno, a ver, ¿qué corrientes hubo? Apareció este y el otro. ¿Está bien? Sí, profe. Ahora, hay un desarrollo que puede ser las teorías, aplicaciones y los retos contemporáneos, que directamente el trabajo de ustedes va a consistir en lo que se va a definir como ética dentro de la salud. Y entonces ahí tienen, los temas son los que todos los días manejan ustedes. ¿Es lícito o no condenar a muerte a alguien que mató? ¿Es ético o no resolver un problema en la cual se toma una medida extrema de determinada magnitud? Si alguien atropella a alguien porque está alcoholizado y va desaforadamente por la calle, ¿puede la justicia alegar que como no comprendía, entonces no tiene pena porque estaba intoxicado? ¿O merece el doble de pena por intoxicarse y después manejar? Todo eso es una cuestión ética. Es tan ético como discutir en este momento si un chico de 13 años le pega un tiro al otro porque lo mandó otro, ¿tiene que ir preso o es menor? ¿O resulta que como está en chancleta y tiene media y es pobre no puede? O sea, todo eso lo tenemos que traer porque es realmente donde está el centro de la sociedad. ¿Qué sociedad que queremos? La sociedad de la ambigüedad, la sociedad que refuerce los principios, la que se respete el derecho del otro, la que no se respete ningún derecho. Entonces entramos en discusiones donde las teorías se confrontan y lo que tenemos que hablar es de situaciones reales, pero ahí lo tienen que hablar como elaboración propia de ustedes. Después decimos que tenemos que ir medianamente en condiciones a un quirófano, que no podemos drogarnos, que tenemos que estar con las máximas luces, todo eso lo tenemos que hacer. Y sobre todo plantear preguntas. ¿A qué nos invita la ética en esta monografía que vamos a hacer? Nos invita a preguntarnos si realmente estamos obrando bien. Y estamos con los pros y contras de cada cosa. O sea, desde cualquier ángulo de
de la cuestión social, volvemos al principio. Hay una protesta en la calle, uno tiene que llegar al quirófano, la calle está cortada, los que protestan, protestan por un derecho, uno tiene que cumplir una función, no tiene inconveniente de la protesta, pero le terminan cortando la libertad de cumplir con una función que es necesaria, social, y que está, de la cual está esperando alguien que necesita la solución. Entonces, ¿cuánto tiene de ético realmente cortar en forma espontánea? O sea, ¿qué hay de realidad en todo eso, en todo ese desorden? ¿Realmente eso es justo o nos está alterando absolutamente el verdadero sentimiento de las cosas? O sea, uno puede criar a un hijo diciéndole, no, bueno, da lo mismo que seas esto o lo otro, cuando su capacidad biológica tiene una característica, independientemente que haga lo que le parezca de su vida, pero existiría una intencionalidad de dar una enseñanza delineada que no puede expresarse si realmente es de un sexo u otro, depende de lo que vaya a percibir. O sea, podemos alterar las cuestiones de la naturaleza buscando fórmulas que son extravagancias pura y exclusivamente dialécticas. O sea, son todos temas, pero muy puntuales, y temas que lo forman a ustedes, y temas por los cuales ustedes en algún momento se expresan en las urnas y en lo cual van a determinar quién quieren que diga o no diga las cosas, pero dejando de lado todo partidismo, que haya sido bueno quien haya sido, malo quien haya sido, pero podemos darnos ese lujo de que lo que yo pienso está por encima de lo que piensa cualquier otro. ¿Por qué? Porque lo determino yo, porque es así como fue. ¿Se acuerdan de la doxa y la episteme cuando explicamos que la doxa era la opinión y la epistemología era el estudio del conocimiento? Sí, Sí, sí. sí. Tengan la referencia esa, porque si no, cualquier razonamiento es válido desde el punto de vista que arranca de uno y bueno, lo pienso yo y yo me considero en este momento que soy, no sé, cualquier otra cosa, perfecto, pero todo eso que yo me considero, ¿cómo implica en la sociedad que tengo? Voy a un hospital, hay baños para sexo determinado, como yo considero de una manera u otra dentro donde a mí me parece, porque, no sé, me parece que hay un gran enchastre en todo esto, que hay un gran chiquero, y lamentablemente no hemos tenido gente al nivel cultural como para dialogar estas cosas, porque hubo otros intereses. La cultura siempre estuvo sometida a intereses, y los intereses de la cultura es generalmente, cuando la gente es más básica, generalmente hace que la formación y las proyecciones de esa persona sean muy limitadas. Y eso hace que masivamente la situación sea otra. Siempre el Profe, principio, sí, una pregunta, a ver si estoy entendiendo bien. ¿Hay que plantear algunos temas sobre la vida cotidiana y decir si son éticos o no? totalmente. Ok. Más allá de la salud, del quirófano. De lo que les parezca, del aborto, si quieren. Ok. Del aborto, si tiene que ir en casa. Por ejemplo, los ingleses tienen una ley que no depende de la edad, depende del delito. Dice que si a los 4 años le pegaste un tiro a alguien, estás acusado de un crimen, irás los años que fije la ley, los harás primero en un lugar, después en otro, pero 30 años de cárcel de una. No empezamos que entras, se sale, va, vuelve. Sociedades que han progresado y que tienen respuestas para cosas que nosotros todavía las estamos buscando, han respondido a este tipo de cosas de otra manera. Anoten esto. Tal cual se los digo yo. Tenemos dos posiciones, el universalismo y el relativismo. El universalismo les va a decir que la ética es de esta manera, y el relativismo va a decir, lo que yo dije antes, va a depender de dónde, cómo y en qué lugar se aplique.
dos cuestiones que ya las pueden investigar. La materia lo que nos ayuda es a buscarle el sentido a lo que es correcto y a lo que es incorrecto, ¿verdad? Relativismo. Por favor. La materia nos va a ayudar a ver lo que es lo correcto o lo incorrecto. Esa es la ética. Si fuera la moral nos haría que desarrollemos un juicio combinando esos factores. Porque la moral no va a tener estructurado el pensamiento como lo estructura la ética en función de si es universal o es relativa. ¿Y qué factores combina la moral? Y los factores son la familia, el medio ambiente, los amigos, los vecinos, con quién se dio uno, el colegio, las instituciones. Y en lo personal, y ahí es el trabajo porque tiene una devolución de parte de ustedes, en lo personal aparece la experiencia, lo que uno vivió, las consecuencias de los actos que hizo uno, cómo uno siente que tienen que ser las normas, la educación. Claro, pero la gran diferencia entre la ética y la moral es que la ética estudia la moral en sí. En realidad, la vamos a dividir. La ética va a decir que independientemente de que una moral determine cuestiones que son aceptables, por ejemplo, el velo en los musulmanes, que no lo quería decir, pero me florece. De repente para ellos no hay ningún problema moral y la mujer lo obedece porque obedece al ritual y todo eso. Ustedes lo traspasan a la ética y dice cuál es el sentido de imponer una norma de coactuación de la libertad cuando en realidad la construcción occidental, al menos que defendemos, porque una postura en esto hay que defenderlo, o sea, en el medio de Israel y Palestina creo que no podemos quedarnos por la mitad diciendo no vamos a ningún bando. A algún lado hay que ir. Después vemos quién tendrá la razón o cómo terminará la historia. Pero acá estamos en el mismo punto. Si yo considero que el hombre tiene que ser criado en libertad, con las mejores posibilidades, teniendo en cuenta que se le respete los derechos, no siendo objeto de sujeto social de esclavitud, de trabajar para el sistema, de no tener reconocimiento, de jubilarse y nada más. Si yo pienso todo eso y creo eso del hombre, esa expresión de libertad, de repente digo, bueno, pero acá está fenómeno, pero las mujeres van todas tapadas porque Alá o quien sea lo dijo. Vamos a ese punto. Claro, y ahí es cuando nosotros... Entonces ahí tenés la moral, y si vos le preguntás a una mujer musulmán si quiere sacarse el velo, te dice ni loca, porque la madre, las abuelas, todo también. Ahora, si vos encontrás a alguien, una musulmana joven que se educó, que vio, que ve que hay otras cosas y dice sí, termina la garra y cagando la piedrazo. Entonces, esos puntos hay que tenerlos claros. Por supuesto que no lo vamos a ver en ningún canal de cable ni de televisión diciendo este tipo de cosas, porque nadie va a tocar la seriedad de estos temas con seriedad. Van a decir cosas como se hablaron con el tema de la ley del aborto, que eran totalmente opcionales, todas con críticas a favor o en contra, ninguna tenía una razón sustentable, nada más que había una cuestión muy firme de un tema político, porque la política no puede resolver por la ineficiencia de quien la maneja las cuestiones que hacen a la gente que realmente necesita que la sociedad le dé otra respuesta. Pero todo esto, que lo van a desarrollar, fíjense, hagan rapidito el trabajo de riesgo laboral, que es sencillo, y métanse en esto y vamos a sacar otras conclusiones, si les parece. Una pregunta, profesor. Sí. Viendo que de esto o sea, podemos estar hablando todo el día, si queremos, ¿qué tan largo tendría que ser el trabajo este de ética? No, concreto, como nos hemos manejado siempre. Ustedes van a decir esto, lo otro, van a dar su parecer y pueden opinar
a mí no me importa, me parece que no sirve para nada, otro podrá decir es la base de una sociedad justa, lo hacen libremente. El esquema de trabajo y el tiempo y el valor del trabajo está en que estos conceptos que tenemos que plantearnos, es decir, concretamente entre el relativismo y el universalismo, es decir, cuáles son las cosas que deberían estar permitidas, cuáles son las cosas que deberían ser controladas y cuáles son las cosas que no podrían estar permitidas. Es complejo, no es un tema, de elementos de uso para una anestesia. No estamos hablando de jeringas ni de agujas, estamos hablando de algo que nos complejiza, que nos secuestra, que al prestarle la atención nos vamos a encontrar con tantas disimilitudes que a veces hasta se hace pesado, pero es un tema a desarrollar, es un tema a conversar de acá en más. Es un tema donde si hubiera una relación de bondad en cuanto a la génesis de las cuestiones, ¿cuánto de licitud tiene una minera que termina transformando el agua potable en inservible por el uso de cianuro? ¿Qué sentido tienen respuestas desmesuradas en cuanto a cuestiones bélicas? Son muchas cosas, les reconozco. Hay quien se refugia en fundamentos de tipo ético-religioso. La religión cristiana durante el medioevo, eso se los dije con San Agustín, sobre todo con Santo Tomás, tomó la ética aristotélica, la virtud y las costumbres, la adoptó como fórmula, después le adicionó lo del pecado, lo que está bien, lo que está mal. Bueno, veamos, por ejemplo, ¿vieron una serie? Yo aprovecho que estoy enfermo y me estoy desquitando con Netflix. ¿Vieron Asunta? No, profe. Ah, bueno. No. Hay una cuestión moral tan estricta ahí donde aparece toda una cuestión jurídica, legal y moral y ética. Realmente una serie que me impactó, hecha por los españoles, pero cuántas cosas, a veces en un juicio, cuántas cuestiones convergen para que se proceda tan mal, tan horriblemente. Y eso se hace con una costumbre y con una asiduidad que uno en la vida común de ir a trabajar, estudiar y todo eso, ni se da cuenta. Y todos los días se ven situaciones de ese tipo. ¿Cómo se llama la serie, profe? Es un nombre que se usó hace mucho tiempo. Cuando yo era chico había señoras que se llamaban así, Asunta. Es el nombre de una mujer, como decir Cristina, Asunta. Como si fuera asunto, ¿vieron? Pero con A. Sí. Perfecto. Bueno, si tengo tiempo la veré. No, era nada, el tema era porque si alguno la tuvo, no se secuestren en esas cosas, eso es para convalecientes, para ancianos convalecientes, No. antes de pegarse el corchazo, digo, bueno, voy a ver esta serie, a ver de qué se trata, y de repente ves 2 minutos y te matás a todo y de repente te enganchás y decís, a ver qué dice. Y como hay un tema forense ahí, ahora los comparto así, me pongo junto con ustedes en el mismo plano, bajo del profesorado, como hay un tema forense también, porque hay una situación delictual y hay una pareja en el medio de eso, hay de las cuales yo les digo, a veces tengo pericias con gente que pasó por distintos lugares y más allá de los expertos en psiquiatría y psicología, está la parte clínica también y uno ve cómo la gente de repente está en un mar de merda y procede con una naturalidad, como si eso fuera... Hay un encuadre que hizo una escritora judía, filósofa, Hannah Arendt, que se llamó La banalidad del mal, que es de la época cuando apresan a Eichmann, que era
el que manejaba o tenía el rigor de los horarios de trenes para llevar deportados a Auschwitz. Y de repente cuando entras a ver la línea de todo lo que vivieron o eso pasó por, caracterizar a uno es imposible, porque es toda una línea de personas que juegan el mismo mal por el mal con una facilidad sin plantearse realmente está bien, está mal. Realmente tienen que despertarse estas actitudes pensantes en ustedes como para saber sinceramente, pues si no, la sociedad entra en una apatía y termina siendo devorada por lo peor de la especie. O sea, por lo menos tener el recurso de anteponer metodologías que uno diga, sí, está bien tal cosa, pero de esta manera no. Me parece... Hubo un hecho hace poco periodístico también, donde una chica acusa a una notera de la calle con un malestar intrínseco que ya no es una cuestión política, sino un florecimiento de un odio estrepitoso, donde si uno tuviera que guiarse por la fórmula jurídica, acuérdense que en justicia nadie es culpable hasta que no se demuestre, vale decir que hay que poner pruebas que evidencien que eso se fue así, si no, cualquiera acusa a cualquiera, como en la Inquisición, y dice, a la noche es brujo y le prenden fuego. Eso pasó. O sea, llegamos a un punto de civilización donde en realidad se trata de que no pase, igual debe seguir pasando. Pero esos desatinos de creer que uno está a entender alguna simpatía política o alguna ideología, pero esos desatinos de que ya uno los ve por fuera de cualquier posibilidad de sistema de hablar o de educarse. Me acuerdo del otro tema, el de los molinetes, una chica que estudiaba, voy a saltar los molinetes. Yo digo, lo primero habría que ver cuánto hace que estudias, cuántas materias diste, dónde trabajás, y cuál es el problema, porque en mi época, por ejemplo, yo hice la carrera estudiando y trabajando, y en realidad nunca dejé de pagar un boleto ni saltear nada. ¿Por qué esa relación pasa ahora como a decir, bueno, pasa esto, rompo todo? Eso me parece que es un tema como para hablarlo con total libertad y qué sé yo, hay algunos que van a creer que es el mejor sistema y otros no, pero nos podríamos por lo menos intentar hacer un esbozo y después saber por qué hacemos lo que hacemos, porque evidentemente estamos atendiendo gente, así que tenemos que pensar que a ese que estamos atendiendo, evidentemente es uno en otro momento. En fin, preguntas. Oh. Yo, perdonen que vos digo, siempre estamos en lo mismo, siempre estamos en lo mismo, siempre estamos en el mismo marco, en el mismo margen. No, por supuesto, todos los temas también. Si agarramos accidentología, podemos estar, hay compendios enteros escritos, pero no es eso, es que entiendan lo que van a buscar. ¿Qué me importa si hacen 2 hojas o una y en esa hoja ponen algo que es relevante? ¿Y de qué me importa que hagan 18 páginas copiadas si no entendieron nada de lo que están diciendo? Y más allá de que entiendo que la prioridad es recibirse, y más allá de que entiendo que están cursando esto para aprobar, estoy pidiendo un mínimo esfuerzo en lo particular para tratar de interconectarnos en esto que es cotidiano, en tomar un vínculo con la realidad y tener o poder construir una expresión que no esté viciada por cuestiones pasionales, que es lo que uno ve permanentemente cada vez que prende una noticia. Esa es la idea de esto, no es otra idea.
¿Qué otra pregunta tienen? No se asusten porque no contesto mal, les contesto con lo que yo pienso, que no puede ser una manera diferente. A lo mejor les gusta que le digan, bueno, esto es esto, de acá hasta acá y nada más, y bla, bla, y ya se quedan tranquilos, entonces saben, pero estamos superando esa etapa. Estamos haciendo monografía, sí. En el chat creo que le había preguntado una compañera. A ver. Déjame ver dónde está esto. ¿Qué me preguntó? ¿Tenés la pregunta ahí? Que yo no puedo leer. Hola. Creo que la pregunta es si se puede elegir cualquier tema para el desarrollo. Sí, eso pronto. A ver, chicos, hay una arquitectura que le di tanto de una cosa como de la otra. Si después quiere dar una opinión sobre un tema, respetando la arquitectura de cómo se hace el trabajo, no hay ningún problema. Eso queda claro. Si quiere dar un ejemplo de algo y después resumirlo y decir, me parece tal o cual cosa, se puede hacer perfectamente. ¿Se entiende? Sí, sí. O sea, nadie se va a poner en contra de si de repente quieren discutir si está bien mandar un hombre a la luna cuando hay tribus de África que no tienen agua. Pero bueno, por eso digo, es una cosa como para darle valor agregado, más allá del límite de la monografía y esto y el otro, y los sustos. Y después hay algo que obliga el trabajo, que es la trampa, la gran trampa. A que lean, que tengan 2 o 3 horas en un escritorio y busquen a ver de qué estamos hablando. Me parece que eso es, por demás, significativo. ¿Qué otras preguntas tienen? ¿Me escuchan? Sí. Sí, profe. Bueno. Y después, en los 2 o 3 apuntes que han tomado de las clases, tienen que estar de sobra como para profundizarlo o dejarlos como están, pero para tener una idea de todo lo que hemos dicho. Lo siento complicados, están con pesadumbre. Preferían no haber tenido ética. Encontré el chat, mira qué bien. Cintia Macarena Costa. A ver. Último chat. Podemos Profe, te elegir quería, cualquier tema para el desarrollo, sí, Luli con Justa de Mare. De Mare, ¿qué significa que puede desarrollar cualquier tema? No, Mar- yo se lo dije porque sentía que ya lo habías dicho, ¿no? De que podíamos eh, tener libertad de elegir el tema que nosotros como queríamos. cosa
final, después de explicar de qué se trata y la diferencia con la moral, podemos entrar en una suma de opinión y decir, bueno, pensamos esto o aquello. Y después hay un 3 con una sonrisa. ¿Eso qué significaba? Eso es un emoticón, profe. Sí, gracias. ¿Pero y por qué? No, porque la conozco a Luli, la que hizo la pregunta, entonces fue sí, Luli, y una carita que, nada, Te ayuda. era como para ella, no para... Bueno, claro, no para la humanidad. Claro. Bueno, está bien. ¿Qué duda tienen? Aparte de todo lo... Yo quería saber, profe, si tendríamos que, por ejemplo, estaría bien explicarte sobre los principios de la ética en salud, como la autonomía del Me paciente, la parece bárbaro. beneficencia, y después también explicarte los principios prácticos de la ética como en la vida, por ejemplo, la parte de la normatividad, que hay expectativas de comportamiento y todo eso. Totalmente. Ese es el tema. Ok, y de Ese es ahí el- empezar a hablar un poco de ¿Se lo que acuerdan sería que le hablé de maleficencia y de Sí, beneficencia? Bueno, sí, todo eso sí. es claro. Igual, como este es un trabajo que le va a dar un rango de categorización de todo el alumnado y es directamente como monografía una prueba piloto, cuando tamice todo lo que han puesto, va a servir de doble prueba. ¿Dónde están ustedes y qué dije yo y dónde estoy yo en relación a lo que ustedes están diciendo? Para que lo que siga, las diferencias las acortemos de tal manera que exista la menor cantidad de diferencias. ¿Les parece? Pero lárguense con alegría, o sea, inspírense, lárguense como si estuvieran un sábado a la noche hablando en una confitería, en un bar, en un pub. Lárguense con alegría, o sea, que no sea así una cosa que pase superficialmente, sino, puta, esto preocupa o qué sé yo, me parece que el tema da para más, o como si realmente hicieran un verdadero taller buscando intelectualizar la cosa. O sea, lo que tendríamos que hacer es relacionar los conceptos, ¿no? Como, por ejemplo, no sé, la edad medieval con la teología. Eso, si lo hacen también, ¿Me sería estoy un ubicando bien? trabajo Quiero saber si estoy bien ubicada como para... muy bien ubicada, porque eso, si ustedes dirían la diferencia, por ejemplo, en el trabajo entre el pensamiento medieval y el pensamiento actual, sacar conclusiones de ese tipo a través de lo que pasó, sería de alta performance, independientemente de lo que uno diga. Para equivocarnos tenemos toda la vida y para tratar de hacer las cosas bien también, si de repente uno quiere comparar por qué hubo esa necesidad en el medioevo de pensar de esa manera, cuál era la condición humana, quién sabía leer, quién tenía un libro, quién podía ir al colegio. Sí, la dinámica de la ética, ¿no? Porque dijiste que era cambiante dependiendo dónde se estudia, ¿no? Exactamente, y la época y el momento, y después la Ok, relación. los contextos no Claro, son los mismos, entonces, por lo tanto, capaz las morales no son las mismas y por eso la parte ética del totalmente. individuo no es la misma. Miren, por ejemplo, eh, los hechos que pasaron en el siglo XX, y ustedes, la mayoría nació ya del 20 o antes de finalizar el siglo. No creo que haya mucho más del 90, ¿no? La mayoría están en el 2002, 2006, ¿no? Están por acá. El siglo XX tuvo cada tragedia que no se dan una idea de lo que fue. Guerra, 100 millones de muertos en guerras despiadadas donde la violación, la masacre, la matanza, lo que se les ocurra, fue visto como algo, como un objetivo de normalidad.
Muy pocos conocen esa historia, pero la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, y después la Guerra de Corea, y después la Guerra de Vietnam, y después los sucesivos desastres que hubo, tornaron al siglo XX realmente en el infierno en la tierra fue poco. Nosotros bendecidos porque vivimos acá lejos del mundo y con otras condiciones, pero ustedes se imaginan lo que habrá sido estar en Berlín cuando los rusos tomaron la capital, sabiendo que los alemanes habían destruido su tierra y matado a la gente y encontraron a las mujeres, pero lo que pudo haber pasado ahí no, es inenarrable desde todo punto de vista. Y sin embargo queda casi nada de eso. Y para que eso no pase, ¿qué es lo que queda? Bueno, aunque le parezca mentira, la única ventana que tenemos de solucionar eso es este tipo de conversaciones. Lo mismo que otras cuestiones también que nos tocaron de cerca, a nosotros, y las características de la lucha antisubversiva y todo eso. La posibilidad es, ahora, expropiarse de algo para usufructuarlo a servicio también deja de ser ético. Lo importante es decir la verdad y ver la criminalidad del hecho y saber que la ética, independientemente de esas cuestiones, estuvo siempre presente. Porque por más que el otro era el enemigo o por más que el otro era racialmente el que se consideraba que no, la ética siempre estuvo, la moral fue la que cambió. Por eso les digo cuánta diferencia hay en la performance del estudio de la ética y cuántas veces nos deja a pie la moral, porque la moral en determinados momentos influye que se haga cualquier tipo de cosa porque la costumbre lo dice. ¿Ven cómo le van encontrando un poco de sal al tema? O sea, la moral es como el carácter. No, la moral te no. habla de la moral son las Porque en una parte dijiste que la ética se relacionaba a carácter o costumbre y que era una costumbre que hacía la sociedad y eso como que hacía el carácter del individuo, ¿no? No, la ética... ¿Puede ser que había entendido algo así o no? No, si entendiste por ese lado, bueno, la que más configura con esa definición es lo moral, que es la que tiene cambio. La ética en su esencia busca respaldar los pensamientos que sostienen que las cuestiones están ligadas a hechos que si solo dependieran de la moral, pudieran no ser éticos. Ok. Porque era moral quemar a alguien si no era cristiano en el siglo XIII. Nadie tenía ningún problema. ¿Por qué lo quemaban? Y porque no era creyente, era un hereje. Bueno, fenómeno, al fuego. Ahora, la ética estuvo siempre y eso no lo permite. Ahora, ¿cuándo se le da lugar a la ética? Si la supremacía es de la moral, la ética puede resentirse. Porque la ética busca esa otra parte, que es la suma del saber filosófico, para determinar que un hecho, independientemente de quién lo haga y en qué momento, puede ser taxativamente siempre bueno o siempre puede ser malo, por más que esté justificado. Ok, es reflexionar. Sí, bueno, eso siempre. Razonar. Claro, no porque eso esté moralmente bien significa que éticamente esté bien. Claro, pero lo que pasa es que vos decís, al reflexionar, si vos te sentás y nadie de acá, entre todos nos juntamos, nadie leyó nada de ética, nadie conoce a Aristóteles, nadie supo qué dijo Santo Tomás, nadie sabe por qué tenemos esta religión y no otra, y vamos a reflexionar, no vamos a reflexionar nada, porque si no tenemos la llave del conocimiento, no podemos abrir ninguna cerradura. Vamos a balbucear cosas, vamos a hacer doxa, vamos a hacer opiniones, vamos a hacer un panel de televisión donde gritan, dicen, pero nadie de ahí dice absolutamente nada, salvo cosas ligadas a algún interés personal o que quiera demostrar alguna cuestión que le es beneficiosa.
Porque por supuesto nadie va a ir ahí a exponerse y a hablar de las cosas malas que hace. Van todos a hablar de que son ejemplo. Bueno, eso, por ejemplo, ¿de dónde lo podés criticar? ¿De la moral? No, la moral ahí no va a decir nada. Pero si agarrás el tema ético con el conocimiento o la efervescencia del discurrir de las sociedades, te vas a dar cuenta que no, que hay un faltante muy grave en todo eso. Lo que pasa es que todo es una degradación simultánea. Cae la educación, cae el colegio, cae el valor del docente, cae el valor del régimen disciplinario, cae la cultura original, se pasa de bando las ideologías, cada uno sostiene un principio diferente al bien común. Bueno, fíjense en dónde nos vamos metiendo, y así estamos. Y así estamos. Y empuja de valores donde cuando ven los que se confrontan realmente entre los liderazgos y quienes son los representantes de trabajadores y no trabajadores, y uno se asusta realmente. ¿Por qué? Porque de alguna manera el principio de los tiempos que dio capacidad a pensar en la virtuosidad, a pensar en la honestidad, a realizar cuestiones que no sean espurias, a no tener enriquecimiento ilícito, a hacer de una palabra, a hacer de una metodología. Bueno, después pasan todas estas cosas, ¿vieron? Y todo entra en el mismo lugar. Da para hablar mucho, sí, claro que Una sí. pregunta, profesor. Mm. Porque me quedé pensando con lo de la diferencia entre la ética y la moral. Cuando usted puso el ejemplo, por ejemplo, de quemar a un no cristiano en la hoguera, A un hereje, claro. sí, A un uno que hereje. habla del otro lado, los musulmanes le cortarían la mano, una cosa así. Sí, por ejemplo, usted habla que o sea, la moral, todos sabemos que es algo que cambia según el contexto, incluso ahora es muy distinta la moral entre Argentina y cualquier otro continente. Eso es muy diferente, pero digamos, No, si, no, no. A ver, entre Argentina y quién decís vos. no, o sea, si vamos a la Franja de Gaza, justamente los conceptos morales que tenemos son mucho distintos. O sea, se están cometiendo atrocidades que acá no suceden y se Lo que mira con otro pasa es que lente. ahí tenés que, si vos vas a bajar a hacer una cuestión jurídica del tema la Franja de Gaza, hay muchas cosas que se dicen que están terriblemente, te diría, diseñadas de tal manera que no hablan de cuestiones concretas. O sea, primero, en líneas generales, lo que pasa es que volvemos siempre hacemos el Igual, paréntesis. disculpe, lo puedo interrumpir porque Sí. igual no iba a eso. Eh, Usted hablando de eso como diciendo que la ética no cambia y la moral sí. Si la ética es justamente la reflexión sobre la moral de uno, ¿por qué la ética no La sería lo cambia? ética es sobre la reflexión sobre los hechos de uno, sobre lo bien que hace uno en los hechos que hace. La moral es en relación a este tipo de cosas, de la costumbre, de, de la conducta. Yo le dije que la moral se construye primero antes que la ética, porque la moral implicó normas de convivencia para no caer en excesos que podían ser. Fíjense en los 10 mandamientos. ¿Se acuerdan de los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos son la clave de la ley mosaica. La ley mosaica es la que da el origen al Pentateuco, la Torá. Es el libro primero en el que se basa el judaísmo, es decir, hay una religión monoteísta en el cual un patriarca determinado nos sacó de la esclavitud y en el medio del viaje Dios vino y le dijo, esta es la ley que tenés que tener, no matar, no querer a la mujer del prójimo, no robar, respetar a los padres. Imagínense que eso es una tribu hace 5.000 años, era lo mínimo porque de lo contrario eso era un quilombo, o sea, lo tienen que comprender así, te imaginas que
si sale uno o de dos, dicen, y a este le sacamos la mujer porque está borracho, dice, todo es un despelote. Entonces, se aparece una ley que después esos 10 mandamientos al día de hoy, en realidad, están ajustados y son muy poco criticables, porque a nadie se le ocurre, pero resulta que viene la guerra y el no matarás es dejar un tendal de amasijado. ¿Y cómo quedó el mandamiento? Se pasa con una dispensa. No desear la mujer del prójimo. Bueno, muchachos, realmente estamos todos muy mezclados, ya saben cómo es la vida cotidiana. Esto no es una cuestión así, funciona de otra manera. Hay sociedades que avanzaron mejor o de otra fórmula. Nosotros, imbuidos en doctrinas más cerradas, hasta el año 60, 70, les diría yo, el tipo que se divorciaba era una desgracia en el barrio, en la sociedad. Hoy conocer a alguien no divorciado y decir yo, mira qué milagro. ¿Se dan cuenta? Bueno, esa era la moral. Ahora, si vamos a lo ético, el porqué del divorcio, o cómo se divorció, o qué hizo con ese divorcio, o cómo construyó su vida, bueno, ahí tendríamos que ver que no era tanto el tema de esa apariencia moral, sino de la conducta que llevó finalmente él en relación a su propia dignidad. Y por eso te digo, el juego de la ética es una carta mayor que lo que podemos llamar moral. Profe, una consulta, yo por lo que entendí, lo hice como en un ejemplo, por ejemplo, el médico que recibe a un paciente el cual es un asesino, la moral de ese médico podría pensar que es injusto que esa persona viva, por ejemplo, y la ética de la profesión es lo que le obliga a realizar todos los procedimientos médicos para que conserve su vida. Sería algo así. Te lo contesto de acuerdo a mis 75 años y casi 50 de médico. Cuando yo me recibí hacía ese juramento que se llama hipocrático. El juramento hipocrático era defender siempre la vida, no dar nada que pueda hacer daño, no estigmatizar a nadie por su condición judicial, moral o lo que sea, y siempre hacer lo mejor para el paciente independientemente de lo que sea. Vale decir que he pasado noches en el Argerich operando a homicidas de 5, 6 o 7 muertes a cargo por una reyerta en la cárcel, tratando de salvarle la vida, porque yo no estoy en la posición de hacerle un juicio, sino que estudié eso que estaba haciendo. Con lo cual ni tenía la duda en esa formación de cuestionarme si era bueno o no tener que hacer lo que tenía que hacer. Lo hacía porque ese era el ritual de la ley mía a la que yo había dicho que sí, era un compromiso. Ahora, evidentemente, cuando vos me decís, seguramente le salvás la vida, se cura, sale y un día te mata a vos tratándote de robar. Y puede pasar. Pero está lejos de la discusión esta. Y hoy la tenés en claro. Hoy no sabes qué hacer, si pegarle un tiro o no gastar anestésicos. O sea, se dan cuenta el cambio drástico. Y como médico, nunca me cuestioné la característica de ningún paciente. Cosa que no pasa en todos lados, cada uno como es y cada uno vive el mundo como lo vive, y ustedes saben mejor que nadie que muchos de los negocios se hacen a expensas de la medicina. No creo que tenga un fervor de atender a la gente de modalidad cristiana, los que son dueños de las grandes empresas, que atenderse cuesta 3 millones de pesos por mes. ¿Por qué se permite? ¿Quién lo permite? ¿Dónde está el negocio? ¿Qué sé yo? Bueno, estamos vedados de poder hablar eso. Porque el poder quiere eso, quiere retener el poder. Y de esa manera rediseñar la fórmula que lo hace eterno permanentemente. Cuando se habló de la república o el Estado, que también es de los griegos, para tener una república, que era lo mejor o el mejor sistema que planteaba el tema de la democracia y elegir, había que tener 3 funciones que eran vitales.
Periodicidad en los cargos. Quiere decir que después de 4 años no puedo ejercer más ningún cargo y me voy a mi casa. No puedo hacer 20 veces lo mismo. Tal. Vayan a ver el nutrido grupo que integra el Congreso, quiénes son y cuánto hace que están. Idoneidad en las funciones, vale decir que si uno va a ser diputado por una tecnicatura de anestesia, más vale que sea técnico de anestesia y sepa de lo que tenga que hablar o de lo que sea, y no el amigo del tío, de qué sé yo. Y periodicidad en las funciones y publicación de los actos de gobierno. ¿En qué momento se enteraron ustedes que se ponía una base de China, que se sacaba un préstamo del Fondo Monetario? ¿Quién les hizo participar como ciudadanos de una cosa que tiene que ser publicada, que ustedes la vean y que a partir de ahí la cosa se haga? Entonces, ninguna de las 3 cosas se cumple. Entonces, ¿somos la República Argentina? No. Somos esto que estamos hablando acá. Así que miren qué lindo que es el tema. Ustedes no la quieren a la materia, pero es linda leerla, por lo menos para saber, mirá qué lejos que están todos los que nos cuentan de lo que tendría que ser la cosa. ¿Qué les parece? Bueno, ¿tienen más ocurrencias? ¿Están muy pensativos? ¿Tienen algún dilema? ¿Estamos todos en orden? Entonces nos despedimos hasta el viernes o hay alguna otra pregunta. Profe, creo que está todo bien hasta acá. Bueno, espero que se luzcan. Bueno, Nos vemos. el Pero viernes. cualquier Saludos. consultita Profe. podemos pedirla en el campus. ¿Cómo? Cualquier consulta sobre el TP podemos Sí, pedirla en el campus. sí, me pasan un correo el que lo tiene, sí, ningún problema. Ok. Muchísimas gracias. Chao. Seba, ¿estás por ahí? Gracias, profe. No, a ustedes, Chao. chicos.